días, mi nombre es Daniel Pulver, estudiante de la Universidad Yacambú de la carrera Programa de Psicología. Para mí es un placer hablarles de la base de la percepción del habla y de la música. Lo primero y muy importante que tenemos que aclarar es que es una actividad que depende netamente del sistema nervioso central. ¿Y por qué? ¿O cómo se come eso? Bueno, sencillo, ¿ok? El primer paso es la recepción, o cómo percibimos nosotros los estímulos auditivos del mundo externo. ¿A través de qué? A través de nuestros sentidos, principalmente a través de nuestros oídos, ¿ok? Luego esa información es transmitida a nuestro cerebro para que ocurra un proceso de decodificación, ¿ok? Esto va a dar paso a que desglosemos los sonidos, los podamos clasificar, valga el juego mental de asignar cada sonido a un sitio que corresponda, y luego podemos organizarlo. ¿Todo esto para qué? Para llegar a la comprensión y hacer que eso o esto tenga sentido para cada uno de nosotros, ¿ok? Adicionalmente a las bases de la percepción del habla y de la música, reconociendo que es un proceso totalmente auditivo, hay factores que van a depender de su complejidad, tal cual como lo es el sonido. Si el volumen del sonido que estamos escuchando es muy alto, pues obviamente vamos a rechazarlo como respuesta natural. Si está a un volumen muy bajo, no lo vamos a poder escuchar, no va a poder ser percibido con suficiente claridad. Entonces, lo más justo aquí es que el volumen esté en un nivel medio en el cual sea agradable para nosotros, ¿ok? Hay sonidos graves y hay sonidos agudos. El ser humano tiene una limitación en estos sonidos, ya que escucha lo que sean un promedio, ¿ok? No escuchan sonidos que sean muy agudos, tampoco escucha sonidos que sean muy graves. Hay sonidos que son monótonos, que son como ritmo, como lo vemos acá en nuestra imagen. Es como el tic-tac de un reloj, ¿okay? Es algo que es constante, es algo que siempre va a ser así. Y hay sonidos que son sin melodía, como por ejemplo hay personas que no les gusta el rock, que dicen que es mucha bulla, que los atormenta y lo rechazan. Sin embargo, bueno, una persona que sea rockero, que le gusta el rock, va a rechazar cosas así como el reggaetón, que son sonidos que, bueno, a fin de cuentas no le gustan y por eso son rechazados, ¿ok? Adicionalmente, este es un proceso que involucra el hemisferio izquierdo. ¿En qué me involucra? Bueno, básicamente el hemisferio izquierdo pertenece o ofrece la capacidad perceptomotora del habla, ¿ok? También brinda una capacidad de resolución para discriminar la información situada en la zona baja del espectro sonoro, y adicionalmente maneja netamente los sonidos del habla. Ya hablamos de nuestro hemisferio izquierdo, ahora es bueno hablar de nuestro hemisferio derecho, el cual simplemente decodifica las señales correspondientes a los ruidos del ambiente, y el timbre adicionalmente involucra o descifra el sistema rítmico musical. Gracias a nuestro hemisferio derecho, a nuestra parte creativa, a nuestra parte imaginativa, podemos sacarle un mejor provecho a toda esta parte de la percepción del habla y de la música. Pero adicionalmente, bueno, es oportuno llegar a una armonía y un equilibrio y hacer una fusión de nuestro hemisferio izquierdo y nuestro hemisferio derecho, ya que esto nos va a ser muy útil en la armonía y en el equilibrio con la cual vamos a percibir ambas cosas. O sea, no solamente somos capaces de percibir el habla, aparte de eso somos capaces de percibir el sonido y la música, y de hacer que todo eso sea de mucho sentido para nosotros y que también nos haga o nos provoque emociones y sentimientos. Amigos, ha sido un placer, los dejo con mi siguiente compañero y feliz día para todos ustedes. Mil gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yumari Pina. La siguiente presentación corresponde al curso de Psicología de la Sensor-Percepción de la Universidad de Yacambú. Los aspectos que nos corresponden exponer son la percepción de los sentidos. La primera percepción, la percepción gustativa. Las células receptoras del gusto se localizan en las papilas gustativas, que se distribuyen a lo largo y ancho de la lengua. Sin embargo, su distribución no es uniforme, por lo cual determinadas áreas de la lengua son más sensibles a unos sabores básicos específicos que a otros.
De allí que el sentido del gusto emplea 4 tipos básicos de receptores. Estas 4 células reaccionan a los sabores de ácido, salado, amargo y dulce. También tenemos que en la percepción gustativa, la explicación a la habilidad para experimentar una diversidad de sabores, pese a la existencia de 4 tipos de receptores, parece estar en el patrón o la combinación de actividad neural. Es decir, que el nervio gustativo envía al cerebro la información. Seguidamente tenemos la percepción olfativa. Está involucrada también con la percepción gustativa, pero en ella tenemos cerca de 10 millones de receptores olfativos, cada uno con de 6 a 12 proyecciones pilosas llamadas cilios. Como los receptores de sabor, los olfativos se secan continuamente y se sustituyen. El tiempo de vida de un receptor olfativo es de 5 a 8 semanas. La tercera percepción es la percepción auditiva. La audición es después de la visión, es la más importante en el ambiente. La habilidad para discriminar entre varios tonos es un atributo fundamental. Asimismo, es igual de esencial la habilidad para ubicar el sonido en el espacio. El sonido es el movimiento físico de moléculas de aire en patrones regulares, en forma de ondas, provocado por la vibración de un objeto. Las ondas sonoras tienen 3 características distintivas, como son la longitud de onda, que es la frecuencia, la amplitud, que es la intensidad, y la pureza, que es también conocida como timbre. Seguidamente tenemos la percepción táctil. La piel humana es el órgano sensorial más grande y está provisto de numerosos receptores nerviosos. El cerebro usa información muy compleja sobre los patrones de actividad recibidos de varios receptores para detectar y discriminar las sensaciones de la piel. Los receptores cutáneos originan lo que se conoce como sensaciones cutáneas de presión, temperatura, calor, entre otros. Igualmente, en la percepción táctil están involucrados diversos receptores de superficie, los cuales reciben o perciben diversas sensaciones. Tenemos que el receptor Krauss recibe la sensación de frío, el receptor Ruffini percibe la sensación de calor. El receptor Pate-Pacini recibe la sensación de presión, el receptor Meissner la del tacto, las terminaciones nerviosas libres reciben la percepción de dolor y los discos de Meissner reciben la del tacto y la presión. Los receptores cutáneos mayores y más profundos son los corpúsculos de Pacini, los cuales tienen forma de cebolla. Para culminar tenemos la percepción visual. De lo que vemos a lo que percibimos. Aquí está involucrado, como bien sabemos, nuestro ojo y las partes o elementos que influyen en el sistema nervioso. El sistema visual, tenemos que la visión interviene en una cadena de eventos. Como decía, recibimos ondas electromagnéticas que llegan a la córnea, seguidamente pasan a la pupila, hacen su trayecto hasta el cristalino, llegando hasta la retina. Esa es la primera parte del proceso, porque luego van a transcurrir hacia nuestro cerebro, haciendo su trayectoria visual desde los nervios ópticos, llegando al quiasma óptico, luego hacen su trayectoria hasta el tálamo, culminando en el encéfalo anterior. Tenemos que también en los receptores visuales, los cuales son los bastones y los conos. Los bastones son más numerosos, no detectan color, su umbral es más bajo y de menor agudeza y a su vez son delgados y cilíndricos. En tanto que los conos son menos relevantes, pero su umbral es más alto y de mayor agudeza, son capaces de detectar color y son más anchos que los bastones. Ahora, para culminar, tenemos 2 ejercicios visuales. El primero que encontramos en nuestra lámina, que son una serie de números y letras, los cuales nos dan un mensaje. Entonces va a depender de la capacidad de nuestra percepción visual determinar qué dice esa frase. Y en la otra imagen encontramos
un árbol en el cual también podemos determinar unos rostros. Va a depender de esa capacidad de agudeza visual que cada ser humano tiene para determinar cuántos rostros observan en esa imagen. Les dejo estos ejercicios para que podamos practicarlos y podamos desarrollar una mejor visión. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Fanny Torres, estamos aquí para hacer un pequeño video cumpliendo con el programa de nuestra materia Sensopercepción de la Escuela de Psicología de la Universidad Yacambú de Barquisimeto. Hablaremos en esta oportunidad de dos tópicos como son la percepción selectiva y la percepción subliminal. Primeramente abordaremos lo que es el tema de la percepción selectiva, que es un tipo de sesgo cognitivo que ocurre en el proceso de percepción, que tiene una doble utilidad. Por un lado filtra la información que nos llega y por el otro lado desecha también la información que no necesitamos, ¿no? Existen los denominados procesos selectivos, los cuales se refieren a la percepción selectiva, la interpretación selectiva, la retención selectiva. Pasemos ahora a abordar el tema de la percepción subliminal. Se entiende como tal a la captación de un estímulo que por diversas circunstancias, bien sea por baja atención, por falta de atención, no alcanza la representación consciente y sin embargo determina la conducta de la persona al margen de la voluntad consciente. La percepción subliminal, en relación a la percepción subliminal, la primera noción sobre el tema se la desarrolló Demócrito en sus escritos. Luego Aristóteles la explicó con más detalles con más detalle y habló sobre los umbrales de la conciencia subliminal. La percepción subliminal es uno de los tópicos más polémicos de la psicología. Existen los llamados estímulos supraliminales. ¿Cuáles son estos? Son los mensajes no atendidos, los mensajes subreconocidos, los mensajes de reconocimiento. Se ha hablado incluso de la percepción subliminal en la música, donde se han encontrado mensajes subliminales con una técnica denominada la técnica de grabar al revés. Existe un tópico importantísimo en la publicidad, que es la publicidad subliminal, la cual puede generar dos tipos de percepción: la percepción consciente y la percepción inconsciente. En relación a la percepción selectiva o subliminal, se pudiera hablar con muchísima más amplitud. Sin embargo, en la presentación ustedes podrán ver el desarrollo de otros conceptos. Buenas noches, mi nombre es Jessica Zambrano. A continuación les presento mi punto: percepción y emoción. Les voy a presentar lo que es la percepción desde un punto de vista de varios autores. Desde el punto de vista de James Gibson, planteamiento ecologista, la percepción es un proceso simple en donde en el estímulo está la información sin necesidad de procesamientos mentales internos posteriores. Esta teoría supone que el organismo solo percibe aquello que puede aprender y le es necesario para sobrevivir. Según la psicología clásica de Neisser, la percepción viene siendo un proceso activo-constructivo en el que el perceptor, antes de procesar la nueva información y con los datos ya archivados en su conciencia, construye un sistema informativo anticipatorio, lo cual le permite constatar que el estímulo y aceptarlo o rechazarlo según se adecua o no a lo propuesto por su esquema. Para Neisser, la percepción influye en la interpretación de las sensaciones, dándole un significado y organización. Para la psicología moderna, la percepción es un conjunto de procesos y actividades relacionadas con la estimulación que alcanza a los sentidos, mediante los cuales podemos obtener una información respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en él y nuestros propios estados internos.
Esto como parte de la existencia de nuestro aprendizaje. En este sentido, la psicología moderna considera que la percepción es un proceso que se puede dividir en 3 fases. La primera de ellas sería una imagen mental, la segunda una experiencia y necesidad, y la tercera que es el resultado de un proceso de selección, interpretación y corrección de sensaciones. La percepción y emoción van más allá de un proceso mecánico de recepción de estímulos. En este sentido, es afectada por la naturaleza y los antecedentes del individuo, y también por los factores mentales y estados emotivos. De las emociones se puede decir que son funciones biológicas relacionadas con la supervivencia del organismo. Son estados afectivos, son imprescindibles para la interacción social, y los sentimientos y las emociones también influyen en la capacidad de los individuos. La percepción emocional se activa al igual que las demás percepciones de manera automática y sin esfuerzo consciente, lo que hace que confiemos en ellas. La base de esta percepción emocional son los hechos, más no las palabras. La percepción emocional tiene que ver con los sentimientos y cómo nosotros pasamos por ese filtro las experiencias que vamos viviendo, de forma que adquieran un significado para todos nosotros. Buenas tardes, mi nombre es Orlando Zambrano. Para continuar con el ciclo de exposiciones, me corresponde como último punto abordar lo que es la comunicación e interacción social, definiendo la comunicación como un proceso de intercambio de información básico para la construcción de la vida en sociedad. Y dentro de este contexto podemos decir que la comunicación es un proceso de interacción social basado en la transmisión de mensajes de información cuya acción de uno va a repercutir en las características de otro. Este proceso de comunicación se da en el momento en que el emisor emite un mensaje, el cual va a ser las veces de codificador a través de cualquier medio o canal de comunicación, y va a ser recibido por el receptor a través de un decodificador, que no es otra cosa que el mensaje. Y a su vez el receptor va a emitir otro mensaje dirigido al emisor, y es en este momento donde se produce la retroalimentación o esa interacción entre el emisor y el receptor. De allí la importancia de la manera de cómo nosotros nos vamos a comunicar, por lo que debemos tener en cuenta la importancia de lo que decimos, lo que no decimos, que es lo que pensamos, para tener congruencia en cuanto a lo que pensamos y lo que decimos, y lograr una comunicación bien sea eficaz o asertiva, así como lo decimos. En cuanto a los tipos de comunicación en interacción social, la comunicación se puede clasificar de diversas maneras, siendo la siguiente la más conocida, como es la comunicación humana, que no es otra cosa que el diálogo que se establece entre varias personas de la especie humana, por supuesto. Y la comunicación verbal es aquella en la cual se utiliza un lenguaje, cualquier tipo de lenguaje, el cual deberá proceder a una estructura sintáctica y gramatical completa. Dentro de esta comunicación verbal podemos encontrar la directoral, que es aquella donde se utiliza una lengua natural oral. Tenemos la directa gestual, que es aquella donde se utiliza una lengua natural signada, y la escrita, que es aquella donde se utiliza un lenguaje escrito. En cuanto a la comunicación no verbal, es la que no se utiliza ningún tipo de lenguaje, ningún tipo de lengua, por cuanto se utiliza un sistema especial de signos o señales. Este tipo de comunicación se da básicamente en las personas que presentan discapacidad, bien sea auditiva o verbal, por cuanto se comunican a través, como lo dije anteriormente, a través de signos o señales. Tenemos la comunicación humana, que es aquella que se da entre todos los seres vivos. Traemos el caso de los animales, que cómo se comunican, el caso de los delfines, que se comunican a través de ultrasonidos. Y las plantas, que en este caso traemos como ejemplo el maíz, que expende una sustancia que atrae a las avispas para defenderla de las orugas. Y en cuanto a la comunicación virtual, es aquella comunicación que se da a través de las TIC, que es tecnología de información y comunicación, que permite esa interacción de la persona con el mundo, y representa un factor fundamental en la globalización de nuestra sociedad.
También tenemos la comunicación auditiva, que es aquella comunicación que se da a través de los sonidos emitidos por el emisor. Tenemos la comunicación visual, que es aquella que es captada por el receptor a través de la vista. Y tenemos la comunicación táctil, que es aquella que se da cuando el emisor y el receptor entran en contacto físico. En cuanto a la comunicación interpersonal, es aquella que se da cuando una persona establece diálogo con una o varias personas. En cuanto a la comunicación masiva, es aquella que se da a través de los medios de comunicación masiva, bien sea a través de prensa, radio, televisión, etc. Y la comunicación organizacional es aquella que se da en lo que es en el ámbito empresarial, y tenemos la comunicación interna como externa. Otro de los puntos es la percepción y la ética, entendiendo como percepción la capacidad que tiene el individuo de captar o conocer los elementos del entorno. En cuanto a la ética, tenemos que es una rama de la filosofía que se encarga de determinar lo que es bueno, lo que es malo y la manera de cómo debemos actuar. Dentro de este contexto, de lo que es la percepción y la ética, podemos decir que la ética es un término bastante complejo por cuanto tiene unas características subjetivas. Tiene una característica subjetiva, ya que el individuo, dependiendo de su conciencia, su libertad de acción, sus factores morales, van a guiar su conducta, por lo que él como tal va a tener una percepción individual de lo que es bueno, lo que es malo y de cómo debe actuar en un momento determinado. Por lo que podemos decir que dependiendo de la ética y la moral del individuo, asimismo va a ser su percepción en cuanto a la situación o el entorno que se le presenta. Para terminar, lo vamos a dejar con una pequeña reflexión que dice lo siguiente: cuando cambias tu actitud, cambia tu energía, tu expresión y percepción del mundo. Anónimo. Es todo, gracias por su atención.